país. Señores, ¿qué tal? Muy buenos días para todos. Bienvenidos a esta nueva edición de Gente de Campo aquí por la pantalla de la tele. Hoy el tema que elegimos es los cultivos de verano van por su revancha. Después de un verano pasado muy, pero muy malo para los cultivos, bueno, vamos a analizar hoy si van por la revancha o no, justamente. Vamos a comenzar a presentar a los invitados y el panel del día de hoy. Rubén Silvera, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenos días. Un placer como siempre. Vamos a presentar también al productor familiar del departamento de Soriano, Leonel Pasarino. Leonel, gracias por estar con nosotros este domingo. Buen día. Buenos días, un gusto de estar acá participando. Bien, vamos a recibir también al ingeniero agrónomo Emiliano Uribe, es director de Cuatro Hojas. Gracias, Emiliano, por estar con nosotros. Buen día, muchas gracias por la invitación. Y vamos a recibir también al ingeniero agrónomo Alberto Cruces, es integrante del departamento de insumos de la firma Zambrano y compañía. Buen día, gracias por estar con nosotros. Por favor, un gusto, buenos días para todos. Y como siempre también recibimos a Andrés Ollenar. Buen día, Andrés. Buen día, Juan, un gusto estar como todos los domingos. De la mano de Clipex, nos vamos ya rápidamente al destacado de la semana. Clipex, bienestar animal, bienestar para usted. Avenida Italia 6292 frente al Latu, 2-604-5060, clipex.com. Bien, vamos a hablar hoy de las exportaciones, Sí. en definitiva, ¿no? Las zonas francas y su De las importancia. zonas francas en particular y de cómo cada vez son más relevantes en el comercio exterior. Esta semana tuvimos el informe Uruguay 21 del comercio de bienes de julio. Fue un mal dato, ¿no? Una caída del 30%, algo más de 900 millones de dólares. La soja explica gran parte de esta caída. 80% fue lo que cayó la soja en el mes de julio. No, obviamente estamos saliendo de una campaña de verano que fue muy mala y eso obviamente le está pegando bastante, pero también cayeron las exportaciones de carne bovina en un escenario internacional más complejo. Pero vamos a hablar un poquito de lo que este informe Uruguay 21, que lo divulgó esta semana también, hablando de cómo las exportaciones de zona franca aumentaron 42% el año pasado, casi 4.300 millones de dólares, una participación del total del 32%, ¿no? Si lo comparamos con el 26% del 2021, hay un aumento constante y que va a seguir creciendo porque en el 2023 va a estar el impacto de la nueva pastera de Montes de UPM en Paso de los Toros. Eso va a aumentar más, o sea que en definitiva más de un tercio de las exportaciones de bienes, o sea, más de uno de cada 3 dólares que exporta el país sale de zona franca. O sea, son realmente importantes en el comercio de bienes de Uruguay. La pasta de celulosa fue el producto más destacado del año pasado, casi 1.900 millones de dólares. Los granos que salen por la terminal de Nueva Palmira, más de 1.500 millones de dólares. Después tenemos concentrado de vida, que es la zona franca de Colonia, de PepsiCo en particular, ¿no? Casi 700 millones de dólares, una inversión importante que hizo esta planta también hace un par de años y que bueno, ahora también se está traduciendo en mayores exportaciones. Después tenemos obviamente en un escalón bastante más inferior, por fuera un poco del rubro agropecuario, productos farmacéuticos, 102 millones de dólares. El valor bruto, el impacto que tiene las zonas francas en la economía del país anda en el orden del 5% del PIB. Vamos a ver un poco ahora a dónde están viniendo la zona franca, ¿no? China obviamente se lleva buena parte, un tercio del total de lo que exporta la zona franca. Vamos a la siguiente placa. A ver, Ahí como lo están viendo, se exactamente, el 60% de la soja que exporta el país en el año 2022 fue a China, es un destino obviamente relevante. También en la Unión Europea se exporta celulosa y colza, un cultivo relativamente nuevo por el país, pero que el año pasado tuvo una zafra muy buena, se colocó en ese país. En el 2022 hubo un hito muy importante, el gobierno negoció con Brasil que las zonas francas fueran incorporadas dentro de lo que es el comercio en Mercosur. Esto fue una buena noticia recibida por el sector porque de alguna forma puede permitir que más inversiones lleguen a zonas francas para exportar a un país relevante. Sí. Brasil se ha transformado en los últimos meses en el principal socio comercial del país ante el declive que ha mostrado China en los últimos meses. El país tiene actualmente 14 zonas francas, hay 2 en construcción, básicamente en estas son del caso de servicio, ¿no? Una en Colonia y otra en Punta del Este, están más abocados a servicios de venta de servicios globales. Tienen a casi 1.100 empresas y emplean a 16.000 trabajadores, ¿no? Estábamos hablando de un grupo de empresas muy relevante para la marcha de la economía del país, una ley que ya tiene varias décadas y que se está traduciendo obviamente en un fuerte dinamismo del comercio exterior. Acá estamos hablando de los bienes, dejamos afuera los servicios que también ocupan una cifra del orden de los 2.000, 2.500 millones de dólares según la información que esta divulga el Banco Central, o sea que estamos hablando de un peso relativamente muy importante. Lo hemos visto con muchas empresas multinacionales que se han instalado en el país, que han elegido Uruguay como hub regional para sus servicios globales. Perfecto, Andrés. Te esperamos el próximo domingo. Hasta la próxima. Bien.
Nos vamos a ir a la pausa. Antes les decimos que nos pueden seguir en nuestras redes sociales, Twitter, Instagram o Facebook, como Gente de Campo UI, también en el canal de YouTube. Y si no, pueden ver los programas en la web tele12.com. La pausa, la primera, y ya volvemos. Escritorio Di Santi Limitada. Exportación de ganado en pie, remates y liquidaciones, embarques semanales a frigorífico, negocios particulares, compra, venta y arrendamientos de campos. Escritorio Di Santi Limitada. Desde Florida para el Uruguay y el mundo. www.dsr.uy. Porque somos mucho más que bienestar animal. Porque trabajás más seguro, más tranquilo, más rápido. Porque una sola persona lo hace todo. Porque Clipex se diseñó para hacerte la vida más fácil. Clipex. Bienestar animal. Bienestar para usted. La reposición, como siempre, la tiene con Indarte en Plaza Rural. Calidad y cantidad en todo el país. Recuerde, porque somos un gran equipo, la mejor oferta en todo el país la tiene en Plaza Rural con Indarte. Haga un mate y llegue acá por Indarte y compañía. Compra tu campo en plazos extendidos con el Banco República. Para las grandes y medianas empresas, financiamos hasta el 70% de la inversión en plazos de hasta 15 años con 2 de gracia. Y para micro y pequeñas empresas, lanzamos el programa Pymes, con 90% de financiamiento en 30 años y empezás a pagarlo hasta en 2 años. Todo con las mejores tasas de financiamiento. Informate en brow.com.uy. Banco República, nuestro banco país. Desde 1938, fabricante de Franz Wenck Solingen, Sol y Cazador, para obsequiar y obsequiarse. Tienda de campo, cuchillería y platería criolla. Contáctenos por WhatsApp 098-442-206. Presenta este programa Aeronaves Tecnam. Vamos a comenzar a hablar en el programa de hoy de si los cultivos de verano van por su revancha o no. Cuchillos del Uruguay y Lorenzi, desde 1938. Fabricante de Franz Wenck Solingen, Sol y Cazador, para obsequiar y obsequiarse. Tienda de campo, cuchillería y platería criolla. Contáctenos por WhatsApp 098-442-206. Presentado por Zambrano y compañía en esta zafra de reproductores. Con Zambrano tu producción pasa al siguiente nivel. Vemos y escuchamos el informe que elabora todos los domingos nuestra compañera Mercedes Sabín. ¡Atención! Como siempre con la gran oferta de Plaza. Destacamos y recomendamos lotes en todas las categorías y en todo el país. Zambrano en Plaza Rural. Sume y súmese a la mayoría. ¡Vendo!
Tras una de las peores zafras de la historia, el sector se prepara para una nueva campaña de cultivos de verano, con precios que muestran una gran volatilidad en función de las proyecciones climáticas para Estados Unidos, la posible recuperación productiva de Argentina y Uruguay, un nuevo récord en Brasil y la continuidad del conflicto entre Rusia y Ucrania, que impacta directamente en las cotizaciones de los cereales y los aceites vegetales. En el caso de los insumos, fertilizantes y agroquímicos, registran una sensible baja de precios, con la urea y el glifosato cayendo casi un 50%. A la vez, la semilla de maíz y soja registra un incremento que puede llegar hasta el 15%, dependiendo del material y la tecnología. En la última zafra de verano, según cifras oficiales, se sembraron 1 millón de hectáreas de soja y 188.000 hectáreas de maíz, pero como consecuencia del déficit hídrico, un 28% del área no se pudo cosechar, teniendo como destino el pastoreo o la reserva de forraje para el ganado. Según datos de IDEA, el rendimiento estimado para la soja fue de 641 kilogramos por hectárea, el registro más bajo para el cultivo desde 1988. La producción de soja se estimó en 647.800 toneladas, la cuarta parte de lo cosechado en la zafra anterior. En cuanto al maíz, el rendimiento promedio fue de 1.415 kilogramos por hectárea, donde se destaca a su vez que la superficie perdida alcanzó el 47%, la cual se utilizó para pastoreo y o reserva de forraje. Desde el sector privado, la superficie sembrada difiere con la registrada por DIEA, ya que para soja el sector semillerista considera una siembra de 1.230.000 hectáreas, mientras que en el caso del maíz no aparecen grandes diferencias, ya que sitúan la siembra en las 180.000 hectáreas. Sobre los cultivos de invierno, la intención de siembra reportada por DIEA marcaba un área de 301.000 hectáreas de trigo. En cebada llegaba a 185.000 hectáreas, mientras que para colza se estimó en 150.000 hectáreas. DIEA aclara en su informe que en primavera realizará una actualización para marcar qué superficie se terminó sembrando finalmente. Desde el sector privado, se estima que la siembra de trigo se acercará a las 350.000 hectáreas, la de cebada a 220.000 y la de colza a 200.000 hectáreas, por lo cual el área invernal estaría reduciéndose en unas 100.000 hectáreas frente al invierno pasado, cuando se sembraron 861.000 hectáreas. Bueno, ahí teníamos el informe, el disparador de nuestra compañera Mercedes Sabín. Vamos a arrancar justamente a hablar. Rubén. Sí, Juan, es importante comenzar a analizar lo que recién mencionaba Mercedes en el informe. Y para eso hemos convocado esta mesa donde va a estar Leonel Pasarino, que nos va a estar dando la visión de un productor, de lo que está pasando y sobre todo lo que se viene para la zafra de verano. Los números con Emiliano Uribe, es importante ver los márgenes que hoy se están proyectando para este ciclo 23-24. Y también, Juan, comentar las pérdidas que dejó la zafra de verano, que fueron sumamente importantes en función de los rendimientos y el área cosechada que recién describía Mercedes. Y con Alberto vamos a hablar de los insumos, cómo viene evolucionando el precio de los agroquímicos. Si es que están bajándolo. Exactamente, bajan, claro. Y ahora aparentemente se está dando un rebote que comenzó ya en la recta final de julio, podríamos decir. Exacto. Leonel, vamos a comenzar contigo. Primero que nada, describirme un poquito la empresa familiar, cómo se compone, qué es lo que hace. Nosotros estamos en la Vuelta de Dolores, somos agrícola ganaderos. Desde un tiempo, unos años, se está reconvirtiendo o la ganadería está ocupando un poco más de lugar dentro más que nada en los campos de propiedad y bueno, producimos casi que los 5 cultivos exportables y hacemos praderas de alto rendimiento y tenemos un sistema intensivo de recría y engorde. Hacemos también ciclo completo y tenemos una unidad productiva en el norte que hacemos ganadería de cría y algo de merino australiano fino. Mirá, con la ganadería, porque para darle un poco más de estabilidad. La ganadería, a ver, del año 2015 hasta ahora la ganadería ocupó y ocupa cada vez un lugar más preponderante en la empresa, en la ecuación final, en los números, siendo que este año pasado, por supuesto, hubo una catástrofe productiva en la parte agrícola, y los números de la ganadería
superaron a los de la agricultura. Sí, sí. De todos modos, somos más agrícola por la forma de tenencia de la tierra y somos más agrícola que ganaderos. Claro. Y ese va a seguir siendo el perfil. Ese va a seguir siendo el perfil. Bien. Bien. Emiliano, ¿cómo queda, antes de hablar de lo que estamos transitando ahora, ¿no? Del ciclo 23-24, cómo quedaron los números de la última zafra de verano en función de los resultados productivos que recién comentaba Mercedes en base a la información proporcionada por día, esos 600 kilos de soja, esos 1.400 kilos de maíz, ¿qué representan en cuanto a pérdidas? Bueno, lo primero creo que está bueno recalcar, poner en contexto lo que sería la seca. Si vos antes de la seca hacías un checklist de cuándo querías que viniera la seca, ibas a pedir que sea posterior a un ejercicio muy bueno, el 21-22 fue ejercicio récord. Decía, bueno, quiero tener un invierno bien bueno para aguantar una seca en verano. Tuvimos rendimiento de trigo en Colonia Soriano de 4.900, 4.800 kilos de cebada parecido, con precio de $300. La colza dio 1.800 kilos, también con un precio de $560. Después aparte decía, bueno, está, pero entonces quiero que cuando empiece a vender la soja esté muy cara y después empiece a bajar cuando esté la cosecha. ¿Qué pasó? Pasó eso. O sea, el problema de washout estuvo bastante solucionado porque teníamos vendido muy caro y no pudimos cumplir una soja muy barata, ¿no? Entonces creo que poniendo el marco, no es la crisis de 2002, donde teníamos que ir a sacar créditos para comer y sabíamos que no le íbamos a pagar. O sea, creo que encontrar el sector bastante bien parado. Ni la 17-18 que tenía todos esos elementos que tú mencionabas en una situación bien compleja, porque claro, los resultados anteriores del 17-18 eran duros para el sector. Claro, de 2-3 años. La diferencia acá fue que esta seca nos encontró gestionando bonanzas. Veníamos de un año bueno, entonces los productores prolijos, que son ya empresarios, venían bastante prolijos, entonces esa bonanza la usaron para bajar el riesgo de sus empresas y a la vez para bajar los costos de producción. Después está la otra parte de los productores nuevos o los que no tienen tanta especialización, que salieron a crecer debiendo insumos, que esos van a pegar un palo muy grande este año, como no vamos a pegar todo, pero bueno, no lo van a poder soportar. ¿Coincidís con eso, Leonel, con lo que dice Emiliano? Sí, es así. Pero las mejores condiciones para poder enfrentar un momento crítico como fue el de la seca. Sí, todavía veníamos de costos altos por la zafra anterior. Venimos de 3 zafras muy buenas, 2 de soja y una de invierno, o 2 de verano y una de invierno, y quedamos con insumos colgados y una zafra que fue una catástrofe. Fue, desastre. La mejor condición para enfrentar a la seca. Alberto está pidiendo voladas. Creo que para agregar, que es importante que la mayor parte de las empresas que uno ve trabajando hoy han cambiado. Hoy se trabaja distinto, en general las empresas son más empresas que productores, y eso nos ha dado un margen de maniobra un poco mayor. Esto que comenta él de lo que ha pasado, lo comentaba Emiliano, de venir de todos estos años que más o menos se pasó bien. Antiguamente pasaba lo mismo y la gente ya salía a gastar, que no era invertir, y esto no está pasando ahora. La gente, de alguna manera, todos aprendimos de las crisis y nos permitió salir de esta situación distintos, bien distintos. Si esta situación, como dice aquel, nos hubiera pasado años a, esto era un desastre, porque no solo al agro. Cualquiera de los que está en el interior sabe que no cobró la soja y después no le paga al taller, no le paga al carnicero. No. Claro, es complicadísimo. Esa situación no se vio, más allá de que hay gente, obviamente, que está más apretada. La pérdida es enorme para los productores y para el país, que es otra cosa que hay que tener bien presente. La ganadería tal vez tiene por lo menos un rol en esa catástrofe. Los precios de la carne y de la reposición acompañaron a que no fuera la catástrofe no fuera tan grande. No, sin duda. Eso en la ganadería pasó. El golpe. Sí. Y aparte, por suerte, en algunas zonas llovió y eso permitió que hubiera productores que tuvieran capacidad de recibir ganados, y también en la parte de ganadería no hubiéramos la necesidad de vender a precio de irrisorio. Que te cortamos, Emiliano, pero seguí con la respuesta. Los números. Queríamos ver los números, las pérdidas que había dejado la soja y el maíz en esta. La pérdida tan buena, lo que hay que rescatar, por ejemplo, el dato que tiraban recién, 80% menos de soja que el año pasado vamos a tener. Eso se dice muy fácil. Impresionante. Pero son 2.100.000 toneladas menos,
O sea, son 75.000 fletes menos que tenemos. O sea, 75.000 fletes menos que tenemos, camionero, gomero. Combustible, puertos. Todo eso después sumale, que el secado, que todo lo que quieras, o sea, es una falta de guita muy grande, ¿no? O sea, son $1.000 millones solo por soja que va a faltar. ¿Está? Yo lo que hice, agarré lo que había presupuestado el año pasado en agosto y le puse los rendimientos y precios reales que tuvimos las empresas. Nosotros venimos cerrando ahora empresa, todavía venimos cerrando y las pérdidas andan entre $350, $400 a $600, $650 por hectárea. Eso multiplíquenlo por cada hectárea, es un mundo de plata para cualquier productor, ¿no? Que no le va a entrar. Lo que nos está dando ahora es que con la soja de primera va a perder $700, soja de segunda perdiste 620, con los datos de IEA, ¿no? Los 640 kilos, esto ya es dato. Y bueno, después el maíz perdiste $800 de primera y casi $1.000 con los maíces de segunda que se trillaron muy poquito, ¿no? Los datos de IEA te asustan cuando lo ves. Lo que hay que resaltar, lo que decimos siempre, el 70% del margen de las empresas es gestión. El 30% son las externalidades como esto, a menos que venga una seca salvaje de esta, que no había forma de... Claro, esto era impensable para ningún productor. Era imposible imaginarse un escenario de estos. Lo que sí está claro, lo que empezamos a ver, bueno, las empresas que rotaban más, que tenían más intensidad de cultivos, perdieron bastante menos plata. O sea, lo que hicieron 1,8 cultivos, más o menos están perdiendo a la vuelta $400 por hectárea agrícola de doble cultivo, ¿no? Y lo que hacían 1,5 cultivos, están perdiendo a la vuelta $700. Esto es lo que te dice que la gestión es tan importante que si vos tenías un plan de producción con objetivos, metas y cómo llegar, tu pérdida va a ser bastante menor que si lo haces como hacíamos antes con soja de primera y soja primera, ¿no? Alberto, ¿cómo repercute esa situación, por ejemplo, en las cobranzas? ¿Cómo repercutió? ¿Hubo alguna dificultad o en líneas generales se pudo llevar de la mejor un poco que viene de la mano de lo que veníamos hablando antes? Creo que la situación de cómo agarró a las empresas trabajando permitió que más allá que hay que, obviamente, que correr, refinanciar, pero no lo que antiguamente en una situación de esta era no pago. En general uno ve que la gente está haciendo el esfuerzo de pagar, venía bien cubierta con alguna espalda y va cumpliendo con lo que tenía, no solo con los insumos, también el gasoil, la maquinaria, los servicios, en fin, las rentas, ni que tal vez es un tema no menor. Creo que eso ha sido bien importante. Ha ayudado de alguna manera también lo financiero, algunas instituciones bancarias, en particular el Banco República, dio una mano y eso es una cosa bien importante porque permite que toda la cadena siga funcionando. Por eso creo que de todo esto que hablamos, además, y va relacionado con lo que hablaba al principio del informe de Ocenar, y esto que lo ve mucha gente en la ciudad que no tiene ni idea de agro, darse cuenta de que este impacto de la pérdida de las empresas agropecuarias tiene un impacto enorme en la economía del país, sin duda, enorme. Sin duda. Tenerlo bien presente y que mucha gente que ve esto, que no entiende mucho, pero sí que tenga claro que hay un impacto en una economía de un país que vive mucho del agro. La podemos aguantar por cómo veníamos. Si hubiera sido hace 4 años... ¿Se lleva toda la ganancia de años de la zafra de lo que hablábamos? No, se lleva 60-70%. Ajá. Es lo que venimos hablando. Todavía no terminamos de cerrar las empresas, las que venimos cerrando. No, hay otro elemento que es importante, que hay muchas empresas que tienen seguro. Y eso también, las aseguradoras sí se llevaron un palo, ¿no? Y no menor. Hemos tenido acá los... y no menor, creo que amerita repensar el tema de los seguros en la parte agrícola para darle un poco más de estabilidad al tema. Pero bueno, la gente que tiene seguro, obviamente que le permitió manejarse de otra manera distinta. Si bien cuando uno hace los números y dice, ahora va a pasar, ¿no? Va a llover, no aseguro. No sabes qué es lo que va a pasar. Creo que hay que tener o tomar en cuenta ese insumo en el costo total del costo. No lo dejaría de lado como históricamente lo hemos dejado. Leonel. Mirá, indudablemente el tema seguro es un tema que influye bastante. Nosotros el segundo año que hacíamos seguro, no toda el área, pero sí una parte importante del área y bueno, eso nos permite un respiro hasta la zafra de invierno. Porque la zafra de invierno generalmente, o por lo menos en la empresa de nosotros, es hacer un poco de caja y llegar
a mayo o junio con los cultivos de verano. Indudablemente lo que decía de que se afecta a todo el sistema, 75.000 fletes menos, se afecta a todo el país, se siente, lo que decía él, muy mal, se va a sentir muy mal. Y todavía venimos de 3 zafras buenas, todavía no se ha sentido, no soy negativo, al contrario, yo soy positivo, pero se va a sentir un poco más adelante, porque, no sé, los números de DIEA en cuanto a trigo, colza, eso, o cebada, yo creo que fueron un poco conservadores. Me parece que hay gente que ante la necesidad que va a tener, se animó a hacer algún cultivo, los rastrojos estaban muy bien, las lluvias fueron muy justas a partir del 20 de marzo para adelante. O sea, uno ve unos cultivos de invierno muy, muy buenos. Yo creo que capaz que en cebada o trigo hay un poquito más de área. Claro. No así en colza. El colza es un cultivo medio... Pero, ¿en tu caso qué hicieron? Nosotros hicimos colza. Bajamos el área, pero sí se hace colza. ¿Sí? No resembramos colza, no resembramos colza sobre colza, le metemos otro cultivo, un cultivo que hay que meterlo muy bien en la época de siembra y bueno, después tenés el problema de la trilla y lleva mucho nitrógeno pero digo, se hace, vino para quedarse y está, pero no es un cultivo que estemos muy amigados todavía con él. Y los números han cambiado también, ¿no? Por supuesto. Sí ha cambiado. La colza es, digamos, si uno mira el valor del grano de colza, como se mueve con la referencia de Europa, básicamente en París, el euro y su relación con el dólar cambió radicalmente y eso hizo el cambio. Recordemos, el año pasado cuando empezamos a sembrar estaba como $800. 800. Y ahora todos los días va cambiando y no sale de 500 y en ese orden. Llegó a estar a 420, ¿no? Subió $100 de la siembra hasta ahora. Claro. Exactamente. Y te cambia, ¿no? Eso te cambia. Sí. Y además es menos, te da menos margen de maniobra, como decís tú, que la cebada y el trigo, que creo que ya tenemos una cultura más antigua de manejo de estos cultivos, nos movemos un poquito más con cuándo sembrar. Y colza tiene más delimitado cuando la tenés que sembrar. Leonel, en el caso de ustedes, ¿el área de invierno tuvo cambios frente al año anterior en el total, más allá de la distribución de cada cultivo, o hay una línea allí bastante pareja? Seguro, debido a que se perdió mucha área de maíz, de soja, se hizo más área de invierno, pero pensando más en la ganadería. O sea, se hicieron avenas, se hicieron cebada forrajera, que de acuerdo a lo que pase en la primavera pueden ser para micropicado, pueden ser para grano húmedo. Se aumentó el área de forrajera en verdeos. Y después, cebada de malteo y trigo, se mantuvo los esquemas. Se mantuvo algún campo muy puntual, por algún problema se fue cambiando, se fue bajando, pero el área la mantuvimos. ¿Y en el caso de ustedes, Emiliano, ahí cómo anduvieron? Nosotros aumentamos, y básicamente aumentamos el área de maíz de segunda, que nosotros hacemos solo maíz de segunda, a menos que tengamos la empresa que tiene tambo hace algún maíz, pero donde había maíz de segunda se tuvo que sembrar todo invierno porque si no queda el suelo nudo y para nosotros eso es prioridad, el cuidado del recurso suelo, que es lo que nos da de comer, es fundamental, entonces se sembró mucho eso. Pero después se mantienen los planes de siembra, que son básicamente 25% de trigo, 25% de cebada y 25% de colza. De colza. ¿Y el tema del doble cultivo? Sí, dale. El tema del doble cultivo, ¿cómo lo ves en el equilibrio de las empresas? Y aquello que hicimos cuando vino el boom de la soja y nos llevamos todo puesto y ya solo hacíamos soja. Claro, esto es lo que hablaba hoy. Creo que una empresa seria que quiere ser empresario de verdad tiene que tener una rotación establecida, prearmada, que no te importa si la colza vale 300 o vale 600. Vos tenés que hacer colza porque es lo que vas a producir y tiene un montón de efectos en todo el sistema, que es lo que cada vez se potencia más el sistema. O sea, la soja arriba de la colza te rinde 13% más, la soja arriba del maíz de primera te rinde 10% más. Y ahí se van concanterando todas las cosas. Por eso es lo importante de una rotación, que es lo que decimos siempre. Si tenés que tener un plan de productivo para ver cómo vos... Lo que sí vemos frente a cualquier escenario de estos, una rotación bien armada y muy intensa, muy diversa y muy intensa, te defiende mucho más que ir a cultivos de primera, que los sueldos de Uruguay no te sirven nada, porque
el cultivo de primera frente al de segunda, estás hablando históricamente 200, 300 kilos de diferencia. No es Argentina, tenés 1.500 kilos de diferencia. Claro. Entonces, ¿se está pasando de una rentabilidad por cultivo a ver la rentabilidad del sistema? Creo que ese cambio es el que pasa de productor a empresario. Exactamente. Cuando empezás a tener una visión holística de todo el sistema y empezás a ver cómo está. Yo creo que mi empresa de esta rentabilidad o este beneficio de operación, si sos arrendatario, pero empezás a hacer ese cambio. Que eso lo venimos trabajando nosotros fuerte en 4 hojas, de que estás arriba de 4 millones de dólares, no, tenés que ser un empresario, gestionar bien eso y que tenga la máxima ganancia. Para que tengo que ir a la pausa, Rubén. Queda pendiente para enseguida la pausa. La pausa, ya volvemos. La reposición, como siempre, la tiene con Indarte en Plaza Rural. Calidad y cantidad en todo el país. Haga un mate y llegue acá por Indarte y compañía. Porque somos mucho más que bienestar animal. Porque trabajás más seguro, más tranquilo, más rápido. Porque una sola persona lo hace todo. Porque Clipex se diseñó para hacerte la vida más fácil. Clipex. Bienestar animal. Bienestar para usted. Cuchillos del Uruguay y Lorenzi, desde 1938. Fabricante de Franz Wenck Solingen, Sol y Cazador. Para obsequiar y obsequiarse. Tienda de campo, cuchillería y platería criolla. Contáctenos por WhatsApp 098-442-2. Opa, ¿qué se celebra hoy acá? ¿Me puedo sumar? Yo brindo por el amor. Yo brindo por la amistad. Y yo brindo por mis secretos. ¿Cuántos secretos? Espérame que ya vengo. Maestro, deme lo que está tomando la chica de negro, por favor. ¿Me estás jodiendo? Vinos Rosés. Y ya no hay más secretos. La reposición, como siempre, la tiene con Indarte en Plaza Rural. Calidad y cantidad en todo el país. Recuerde, porque somos un gran equipo, la mejor oferta en todo el país la tiene en Plaza Rural con Indarte. Haga un mate y llegue acá por Indarte y compañía. Compra tu campo en plazos extendidos con el Banco República. Para las grandes y medianas empresas, financiamos hasta el 70% de la inversión en plazos de hasta 15 años con 2 de gracia. Y para micro y pequeñas empresas, lanzamos el programa Pymes, con 90% de financiamiento en 30 años y empezás a pagarlo hasta en 2 años. Todo con las mejores tasas de financiamiento. Informate en brow.com.uy. Banco República, nuestro banco país. ¡Atención! Como siempre con la gran oferta de Plaza. Destacamos y recomendamos lotes en todas las categorías y en todo el país. Zambrano en Plaza Rural. Sume y súmese a la mayoría. ¡Vendo! Presenta este programa
Aeronaves Tecnam. Estamos hablando en esta mañana de domingo aquí por la pantalla de la tele de qué va a pasar con la próxima zafra de cultivos de verano. Opa. ¿Qué se celebra hoy acá? ¿Me puedo sumar? Yo brindo por el amor, yo brindo por la amistad y yo brindo por mis secretos. Vinos Rosés. Y ya no hay más secretos. Bien, te corté en el bloque anterior. Vamos a la pregunta. La verdad que no me gustó nada, pero bueno, nos queda otra. Donde manda capitán, no manda marinero. Emiliano, y se le voy a preguntar también a Leonel, ¿cómo juega el tema arrendamientos cuando se prioriza o se busca la rentabilidad del sistema versus la rentabilidad del cultivo? ¿Cómo se negocia con el dueño del campo para tratar de que eso sea justamente posible? Lo primero que como productor, nosotros tenemos consultores y aparte somos productores. No todos los arrendatarios son para nosotros. O sea, nosotros buscamos siempre contratos muy largos para poder establecer esta rotación. ¿Qué es largo? ¿5 años? Mínimo 5 años, sí. Entre 3 y 5 años es el mínimo, de ahí para arriba. Entonces ya ahí todos los campos no son para nosotros. Y a partir de eso planteamos arrendamientos que los podemos pagar genuinamente, ¿no? No somos paracaidistas que por $10 te agarramos. Entonces es una negociación muy tensa, muy difícil conseguir campos. Lo que priorizamos es los que tenemos mantenerlos y a partir de ahí empezar a crecer. Pero el año pasado y este año no es tan atractivo para crecer porque están muy caros, el negocio está muy justo. Entonces, bueno, es momento de quedarte con lo que tenés y conservar y a partir del año que viene, si mejora un poco la ecuación, empezar a crecer de vuelta. ¿Y ese acuerdo con el dueño del campo contempla algún premio o es un arrendamiento fijo? Lo que hacemos en general son tablas. Según el precio de la soja es la renta que te pago. O sea, si la moneda es soja. Claro. Si la soja está cara, yo le puedo pagar más porque me queda más margen a mí. Si la soja baja, le pido ayuda a él para no tener que volver al campo. Leonel, ¿cómo ves el tema? Usted está en una zona altamente competitiva en materia de arrendamientos. Nosotros tenemos en arrendamiento y alguna otra forma, medianería y eso, y también no tenemos problemas en la empresa nuestra de andar entregando campos, consiguiendo. Tenemos nuestros límites, tenemos la gente que hace muchos años que les estamos arrendando, casi que no se discute más la renta, no ese tironeo fino, no, son kilos por hectárea. Y al precio que estén o cuando ellos vendan y se terminó el problema. Se hace el contrato y si un año catastrófico como este, bueno, se sienta uno a conversar y siempre hay algún arreglo con el dueño del campo o se paga la totalidad o se financia o en enero se conversa de nuevo, digo, como son semestrales generalmente. Pero digo, dejamos un poco de lado el tironeo ese y, como decía él, yo considero que las rentas están caras, pero también tenemos que hacernos una autocrítica, o por lo menos mirarnos a nosotros, las rentas las decidimos nosotros. O sea, si las rentas están caras, creo que es el insumo o uno de los insumos más caros que tiene la producción, nosotros somos los que decidimos si arrendamos o no. Cada uno sabe, digo, después no nos podemos quejar de las rentas caras y eso, cada uno tiene la posibilidad de decir no. Si bien viene, o sea, da lástima perder un campo, tiene la maquinaria, tiene el personal, tiene la semilla, que se le vaya a un campo, uno trata de hacer el esfuerzo. Pero también tenemos que ser conscientes que somos nosotros los que le ponemos el límite. O sea, en ese sentido, y después tenemos campo de medianería y bueno, en propiedad también, pero el campo de medianería no se conversa mucho, tanta parte para cada uno. ¿De todos los cultivos o básicamente soja? No, nosotros respetamos el plan de uso y manejo de suelo. Tenemos plan de uso y manejo de suelo en todo el área y se van respetando los cultivos. Si bien, como te decía hoy, se va haciendo algún cambio, generalmente por maleza o por calidad, yo qué sé, llámese maíz. Esta zafra que pasó, nadie iba a pensar en sembrar un maíz a fines de septiembre. Se hicieron las cosas que tenían que hacerse, se sembró maíz de primera a principios de septiembre o en la primera quincena y después, debido al clima, lo terminamos sembrando el 15 de enero al resto del maíz de primera, conjuntamente con el maíz de segunda. Después pasó todo lo que pasó y fue lo mismo. Pero las cosas se trataron de hacer bien.
Y bueno, no mucho más que eso. Yo lo escuchaba, lo cambiante de todo esto, ¿no? Porque venimos de una seca, estamos saliendo de una seca tremenda y ahora, octubre, noviembre, diciembre, se anuncia de que es muy probable que haya exceso totalmente de agua, ¿no? Que dependiendo del momento que caiga ese exceso de agua, va a ser lo que nos va a complicar o no el resultado. Sí, ahí creo que los productores ya estamos calambrados de los pronósticos y no. Los que te dicen el precio y la lluvia creo que está complicado para que puedan pronosticar de verdad. Es como cuando le preguntan a los economistas cuánto va a estar el dólar a fin de año. Mucha gente hablando en serio dejó de hacer invierno porque pensaba eso. Y en realidad no hay ningún dato que te diga si viene a llover o te va mal. Ahora está un poco más fino, ¿no? No, pero cuando mirás, Fucria hizo un trabajo grande ahora hace poco, donde te mostraba los pronósticos de año niña y neutro, y cómo había llovido, y en realidad no tenés diferencias. Hay año bueno y año malo, pero va independiente. Hay algunos pronósticos que dan algo de lluvia, pero no una locura para octubre y noviembre, sobre todo el de Eduardo Sierra. Después, en diciembre se puede complicar en alguna zona, y en enero arrancaría con lluvias. Y después lo que estaría bastante complejo sería abril, por el tema de la cosecha. Habría allí algún exceso de lluvia. Pero lo que ha pasado, ¿no? Disculpa, lo que ha pasado ahora con los cultivos de invierno, que dado esta combinación de temperaturas altas y humedad que ha habido, los hongos no están changa, ¿no? En general, sí. Bueno, tú que andás en la chacra, ustedes que andan en la chacra, hay que andar haciendo aplicaciones fungicidas, porque los cultivos están buenos y hay que cuidarlos al máximo. O sea, se va a gastar un poquito más de lo que se pensaba, creo, en esa parte, que no es una cosa que te mueva mucho la aguja, pero hay que estar muy atento a los cultivos, que por suerte es otro cambio que ha habido, porque hay muchos más colegas trabajando en los campos y los productores que no tienen colegas están muy arriba de los campos, entonces los tratamientos y las cosas se hacen en forma preventiva, no pasan cosas que antes nos pasaban. Creo que eso es un dato que también es interesante ver. Una agricultura muy asesorada, decís. Ah, sin duda. Y que lo que hablábamos antes, los productores también han cambiado. Algunos tienen asesores puntuales o coyunturales que de repente los llaman para hacer alguna consulta muy puntual, pero en general están mucho más arriba de las chacras que lo que pasaba antiguamente, ¿no? Bien. Y hay una cantidad de herramientas aparte, los drones y todas esas cosas, que es una cosa que realmente es un cambio que me parece que se va a venir más rápidamente de lo que pensamos. Sí. Arrancamos a hablar de verano, ya hicimos la previa. ¿Y los precios de los insumos? Exactamente, ¿cómo viene el tema de insumos? ¿Qué está pasando ahora con el tema de insumos? Venimos, las zafras la de invierno de este año la hicimos con valores sensiblemente inferiores a los que hicimos la del 22. 50% más abajo la urea en el arranque. Ahora sí. No, en el arranque de la zafra de invierno, digamos. Sí, en este año. Yo te digo, comparando el invierno del 22, ahí hubo un cambio no tan marcado. Después vino lo que vino con Rusia y eso movió todo lo que se estaba previsto, y la urea pasó y todos los fertilizantes a valer 1.500 y no sé cuántos dólares, que es lo que se hizo el año pasado, con costos realmente muy altos, que no solo se llevaron al fertilizante y los agroquímicos, que son importantes en el número junto con los arrendamientos. Hoy el fertilizante pega muy fuerte en los valores de las rentas. Hoy día ha cambiado, esa situación venía cambiando, te diría que bastante rápido, hacia abajo, pero bueno, ahora empezaron a pasar algunas cosas en el mundo que la verdad que está muy volátil para todo. En el caso de los fertilizantes, en particular con la urea, creo que impacta, por un lado, lo que pasa acá en la región, que es que los barcos no están viniendo. El tema de Argentina nos pega y no es menor. Hoy la gente que compró un barco de fertilizante y lo está trayendo a Argentina y aparentemente te van a poner un impuesto de 7,5, los barcos, la gente que compró eso, o sea, hay menos barcos viniendo, y eso de alguna manera impactan los valores. Y después lo otro que ha pasado, que en general con un mercado que estaba en baja para los herbicidas o agroquímicos en general y para los fertilizantes, los que importan acá iban cortitos. Entonces ha pasado momentos, y va a pasar, y ahora está pasando, que lo hablamos con Emiliano antes de arrancar, cotizás glifosatos y te dicen, bueno, capaz que septiembre y capaz que en octubre estoy entregando. Y con precios que están subiendo cuando venían bajando abajo de $3
por ejemplo, un glifosato, para tener una referencia de los agroquímicos, venía bajando $3 y ahí empezó a cambiar. China produjo menos. ¿Llegó a ese valor, Alberto, hasta qué fecha más o menos? Junio. Segunda quincena de junio. Sí, y ahí empezó a cambiar. Ahí empezó a cambiar. China produjo bastante menos de lo que tenía previsto. Este año China cumplió lo que venía exigiendo o diciendo todos los años, el cuidado del ambiente, y entonces hay plantas que no estaban, las apagan, cuando llega el nivel de polución a determinado nivel las apagan. Este año lo cumplió, cosa que en otros años no pasaba. Arrancó una demanda adicional, India empezó a mover, Estados Unidos también, entonces además hubo un problema en Estados Unidos en particular, una planta que tuvo un problema, una explosión, y eso bajó un volumen grande de herbicidas en esa región y también significó un cambio en esto. Y después lo que está pasando en el mundo, que también incide, porque todos los fletes que normalmente demoraban 45, 50, 60 días, hoy salen en los barcos y no se sabe cuándo llegan. Demoran bastante más, cosa que venía desde la pandemia, y ahora con el tema de la guerra eso de alguna manera también fue cambiando. Y en el caso de los fertilizantes, la urea en fin de junio, que venía también bajando rápidamente, donde había además agregado acá en nuestro país en particular, con la seca que había, la demanda de los verdeos prácticamente no existió, porque la cantidad de nitrógeno que había en el suelo era muy importante. Mucha gente no hizo. Es más, gente que había comprado hoy es una ventaja para esa gente, tiene la urea en los galpones. ¿Cuánto movió la urea desde fines de junio hasta hoy aproximadamente? Llegó a estar abajo de 400 y hoy está arriba de 550 tranquilamente. Claro. ¿Y el glifo de 3? ¿Y el glifo de 3 a cuánto más o menos? Abajo de 3 y hoy seguramente estemos más cerca de 4. Claro. En ese entorno nos vamos a estar moviendo. En el caso de la urea, la variación no tiene demasiada... la urea mueve muchos, hay mucha gente moviendo, y el tema de que algunos productores de urea se salieron por el costo energético hizo que hubiera menos volcado al mercado, y además India también salió a comprar. China, que iba a necesitar menos, en definitiva lo que iba a producir no lo produjo y está importando más de lo que pensaba, y eso de alguna manera movió al mercado. Pero todos estiman que pasado septiembre esta situación empieza a cambiar. En el caso de potasio, que hay pocos actores en potasio, unos que son Bielorrusia y Rusia, claramente es una dificultad. Los temas geopolíticos hacen que mucha gente no compre ahí, y queda Canadá, y entonces el precio del potasio, si bien está más bajo, capaz que un 40%, 45% de lo que estuvo el año pasado, sigue teniendo una tendencia a subir. No a los niveles que tuvimos. Lo mismo pasa con el fósforo. Hay más actores en fósforo, que también está con algunas complicaciones, pero la idea es que tenga una tendencia capaz que a la suba, pero no tan marcada como la que tuvimos, aquella locura de los $1.500 que no existe. Optimiza los tiempos de tu negocio volando en tu propia aeronave. Aeronaves Tecnam, sustentables, económicas e innovadoras. Te presentamos el modelo P2010 TDI, el más avanzado monomotor turbo diésel. Solicita información reservada escaneando el código QR. Pausa, la última, y ya regresamos para el último bloque. En estos momentos, el Banco República está junto a vos. Si ya tenés un préstamo del Brow y estás afectado por la sequía, te diferimos automáticamente el pago del préstamo por 180 días sin intereses. Por más información, ingresa en brow.com.uy. Zambrano y compañía. Seriedad y dinamismo todos los días del año. Primera empresa nacional de servicios agropecuarios. Venta de insumos, campos, remates virtuales, consignación de lanas, embarques a frigoríficos, remates de cabañas, remates de aras, inversión en agrobonos. Todo en un mismo lugar. Zambrano, su mejor opción agropecuaria. ¡Vendo! Opa. ¿Qué se celebra hoy acá? ¿Me puedo sumar? Yo brindo por el amor, yo brindo por la amistad y yo brindo por mis secretos.
¿Cuántos secretos? Espérame que ya vengo. Maestro, deme lo que está tomando la chica de negro, por favor. ¿Me estás jodiendo? Vinos Rosés. Y ya no hay más secretos. Compra tu campo en plazos extendidos con el Banco República. Para las grandes y medianas empresas, financiamos hasta el 70% de la inversión en plazos de hasta 15 años con 2 de gracia. Y para micro y pequeñas empresas, lanzamos el programa Pymes, con 90% de financiamiento en 30 años y empezás a pagarlo hasta en 2 años. Todo con las mejores tasas de financiamiento. Informate en brow.com.uy. Banco República, nuestro banco país. Cuchillos del Uruguay y Lorenzi, desde 1938. Fabricante de Franz Wenck Solingen, Sol y Cazador. Para obsequiar y obsequiarse. Tienda de campo, cuchillería y platería criolla. Contáctenos por WhatsApp 098-442-206. Porque somos mucho más que bienestar animal. Porque trabajás más seguro, más tranquilo, más rápido. Porque una sola persona lo hace todo. Porque Clipex se diseñó para hacerte la vida más fácil. Clipex. Bienestar animal. Bienestar para usted. La reposición, como siempre, la tiene con Indarte en Plaza Rural. Calidad y cantidad en todo el país. Recuerde, porque somos un gran equipo, la mejor oferta en todo el país la tiene en Plaza Rural con Indarte. Haga un mate y llegue acá por Indarte y compañía. Presenta este programa Aeronaves Tecnam. Entramos al último bloque y ahora sí, con todo esto que hemos conversado, vamos a ver qué va a pasar definitivamente con la próxima zafra de cultivos de verano. Óptica Alcalá con 30 años de experiencia. Especialistas en multifocales y audífonos Beltone. Óptica Alcalá, los mejores productos y a tu alcance. Visítanos en nuestra casa o por WhatsApp al 096-680-828. Bien, Leonel, bueno, teníamos el panorama de los insumos, hemos hablado de lo que pasó, de lo que está pasando ahora. ¿Cómo se encara la próxima zafra de verano? Se va a encarar como todas las zafras de verano, haciendo las cosas relativamente bien o en fecha. Si bien en los campos que se combina un poquito de ganadería, bueno, tal vez se corra un poquito, se pase más para adelante, pero el esquema de 30% de maíz de primera, 70% de segunda o 40%, 60%, una cosa así. Nosotros usamos bastante maíz de segunda por un tema de costos al final del ciclo para el uso propio, y algo del primer maíz de primera, si no empalmamos. Después se va a ir con el esquema de siembra, poniéndole tecnología, poniéndole todo lo que haya que ponerle, porque realmente
digo, todos los años se hace igual, pero esta zafra es una zafra que va a estar jugado en la necesidad de la gente, de los productores. Y como empresa se bajaron, trataron de bajar costos, tratamos de ubicar todo lo que haya que ubicar para que salgan las cosas bien. Nos fue mal y ahora con un año que pinta bien en cultivos de invierno y en cultivos de verano, bueno, hay que apostarle sí, se va por la revancha. Bien, y lo que decía el señor de los fertilizantes, lo comentaba ahora, se usó muy poco fertilizante en invierno. Yo creo que el cuello viene, si la zafra de invierno viene buena, el fertilizante con la seca estaba ahí abajo. Si la zafra de invierno es demandante en fertilizante, se va a usar mucho fertilizante y puede ser hasta un cuello botella la disponibilidad del fertilizante. Claro. Sí, sí. Emiliano, ¿y cómo quedan los números para este 23-24 en función de lo que hemos venido hablando? Lo que pasa con los precios, lo que viene pasando con los insumos, ¿qué se está proyectando en cuanto a márgenes? Bueno, lo primero es una situación rara porque si yo me paro en agosto del año pasado y en agosto de hoy, el ring de equilibrio es igual. Igual. Entonces, ayer sacar el número de cómo puede ser igual si bajaron tanto los insumos. Lo que pasa es que en agosto del año pasado teníamos la soja a $500, hoy están 4.40, 4.30. Entonces, el negocio está muy parecido. Digo, suponiendo que te queda todo igual, después si sube la soja va a ser mejor. Lo que decían recién, los costos vienen bajando. O sea, nosotros en la base de datos de 4 hojas, que es un área importante de invierno, venimos usando 60% menos de nitrógeno, 30% menos de fósforo, calando todos los campos que se saca muestra suelo de todo el área. Entonces, por ese lado va a ser bastante interesante. Y después lo de siempre, hay que mirar la zafra de verano con el invierno atrás, ¿no? Creo que va a ser un buen invierno, entonces la zafra de verano ya va a arrancar bien, y bueno, si viene año niño, creo que va a ser el inicio de la recuperación que vamos a tener, ¿no? Veo que tenés ahí los datos. ¿En cuánto queda el punto de equilibrio del invierno para cada cultivo y también para el verano, ya en función de los... Un poco atrevido, muchachos. Me miró las hojas, eso no se hace. Está copiando. Impresionante la cantidad de datos que hay ahí, es impresionante. No, el rendimiento equilibrio de cebada y trigo anda a la vuelta de 4.900, 4.800, según el precio que vayamos a vender, ¿no? Pará. Perdón. 3.500 kilos. Ah, bien, con media renta ahí. Con media renta, bien. Estamos a la vuelta de 3.500 kilos a los precios de hoy. Bien. La colza 1.800, soja de primera 2.200, de segunda 1.600, y el maíz, el de 5 el de primera y 3.600 el de segunda, ¿no? Bien. ¿3.600 el de segunda? 3.600 de segunda. El de segunda mejoró muchísimo y ese sí es un cultivo que se benefició frente al año pasado. ¿Por qué? Porque tenemos el maíz a $300 cuando el año pasado estaba a 260 por ahí. Creo que, hay que ver si ese precio se mantiene, ¿no? Claro. Y viendo el escenario, que Estados Unidos supuestamente va a bajar la producción de maíz, bueno, Brasil está haciendo una cosecha récord, pero la demanda de grano sigue alta, creo que el maíz puede ser una buena opción y ojalá aumente un poco más la rotación con gramínea de grano. ¿Soja de primera y soja de segunda, el rinde de equilibrio ahí con renta? Con renta 2.200 la soja de primera. Bien. Y 1.700 la soja de segunda. Con este panorama ves una demanda de insumos sostenida, podemos decir. Sí, a ver, lo que está pasando y capaz que un poco para los productores es la toma de decisiones, un poco lo que decía aquí el señor. No hay que dormirse, ¿no? Y de hecho ya estamos viendo que la gente que ya tiene armada su planificación y bueno, va tomando la decisión de compra. Un elemento que no hablamos, que es el tema de las semillas. El año pasado una parte de lo que se produce y que se vende acá de verano, básicamente los sorgos viene de Argentina. Argentina también se llevó un palo peor que nosotros. Y bueno, ahí vamos a ver lo que es la parte forrajera, un aumento en el costo de las semillas de los sorgos forrajeros. El aumento de los maíces, por lo que venimos viendo por ahora, hay un poquito más porque hay eventos nuevos. ¿Pero que es 10-15% como...? Capaz que menos, Menos. Capaz que menos, en maíz capaz que menos. Y soja, todavía no han salido las hojas las que más se usan, pero seguramente tengan algún valor superior. Supuestamente iba a andar por ahí la suba de la semilla de soja, en torno al 10-15%. La soja puede ser, sí. Ahí va a depender mucho porque hay una variación muy grande de cuáles son las hojas que más se utilizan que las otras, ¿no? La última cortita, Alberto. 15 segundos. 15 segundos. ¿Ves complicado el panorama entonces de abastecimiento para sorgo, fundamentalmente? Puede estar complejo. Más caro, seguramente más caro.
Pero bueno, y además con la necesidad de seguir mejorando nuestro stock forrajero que viene golpeado de hace 3 primaveras por lo menos. Bien, cerramos. Cada uno de los invitados se lleva sidra artesanal Matriarca, sidra 100% uruguaya. Ustedes la ven en la pantalla. También cada uno de los invitados de Cuchillos del Uruguay, Lorenzi, que está por Avenida Garzón 630, se lleva un cuchillo de regalo para ahora al mediodía ya poder degustar un buen asadito, una buena carne. Muchas gracias por venir. Emiliano también, uno para vos. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Gracias, Rubén, por estar. Gracias a los 4. Nos vamos. Nos reencontramos el próximo domingo, como es habitual, desde las 8 de la mañana, aquí por la pantalla de la tele, con más Gente de Campo. Que pasen ustedes muy bien. Fue una producción de Inversa, Comunicación y Desarrollo, y Álgebra, Comunicación aplicada al agro.